Somos los estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, del, del programa Licenciatura en Matemáticas. A continuación vamos a explicar lo que es derivadas y sus aplicaciones del curso Cálculo Diferencial. Los integrantes de este grupo son Luis Enrique Estrada García, Jover Luis Rivera Romero, José Fernando Rodríguez, Darío Yerenes Julio y quien les habla, Tomás Espinosa. ¿Qué es la derivada de una función? La derivada de una función matemática es la razón o velocidad de cambio de una función en un determinado punto cuando su variable independiente cambia, es decir, qué tan rápido se está produciendo una variación. En términos matemáticos, la derivada de una función puede expresarse de la siguiente manera. Derivada de la función de x es igual al límite donde h equivale a 0, su derivada f de x más h menos f de x sobre h. A continuación vamos a explicar lo que es las propiedades. Buen día, mi nombre es José Fernando Ramírez y a continuación voy a describir el concepto de las principales propiedades de la derivada. Para iniciar, la primera propiedad se llama derivada de la función constante. Consiste, sea la función constante definida como f función igual k, donde k es una constante, la derivada de la función constante es igual a 0. Matemáticamente esto se expresa de la siguiente manera, como observan en la imagen. La segunda propiedad, derivada de la función identidad. La función identidad, la función de la identidad definida como función de x igual a x. La derivada de la función identidad es igual a 1. Matemáticamente esto se expresa de la siguiente manera, como evidenciamos en la imagen. La siguiente propiedad es derivada de la función potencia. Consiste, sea la función potencia definida como función de x igual x por n, donde n es un número real diferente de 0. La derivada de la función potencia, función x, está definida de la siguiente manera, como evidenciamos en la imagen. Esta propiedad establece que la derivada de una potencia es igual al exponente de la potencia multiplicado por la base de la potencia, elevada al exponente menos una unidad. La siguiente propiedad es derivada de una suma. Esta propiedad consiste al tener dos funciones, por ejemplo, función de x y función de g, derivables en x. La derivada de la suma de estas dos funciones es igual a la suma de las derivadas. Matemáticamente esto se expresa de la siguiente manera, como evidenciamos en la imagen. Esta propiedad establece que la derivada de una suma de funciones es igual a la suma de las derivadas de cada una de las funciones. La siguiente propiedad se llama derivada de una resta. Consiste, dadas funciones de x y función de g, derivables en x. La derivada de las restas de estas funciones es igual a la resta de las derivadas, como evidenciamos en la imagen. Esto quiere decir que las derivadas de una resta de funciones es igual a la resta de las derivadas de cada una de las funciones. Propiedades. La siguiente propiedad consiste o se llama derivada de un producto. El concepto es dado dos funciones, sea función de x y g, derivables en x, la derivada del producto de estas dos funciones es igual a la derivada de la primera función por la segunda función, sin derivar.
más la primera función sin derivar de la derivada de la segunda función. Matemáticamente esto se expresa de la siguiente manera. Aquí tenemos la imagen. Esta propiedad establece que la derivada de un producto de dos funciones es igual a la suma del producto de la derivada de la primera función por la segunda función, más el producto de la primera función por la derivada de la segunda función. Propiedad 7. Derivada de un cociente. Dadas dos funciones fx y g, derivables en x y g, x que es diferente de 0, la derivada del cociente de estas dos funciones se expresa de la siguiente manera, como observamos en la imagen. Esta propiedad establece que la derivada del cociente de dos funciones es igual a la derivada del numerador multiplicada por el denominador menos el numerador multiplicado por la derivada del denominador, todo dividido por el cuadrado del denominador. La octava propiedad dice derivada de una constante por una función. Dada una función f de x derivable en x y k, una constante, la derivada del producto de una constante por una función es igual a la constante multiplicada por la derivada de la función. Matemáticamente esto se expresa de la siguiente manera, como lo observamos en la imagen. Esta propiedad establece que la derivada del producto de una constante por una función es igual a la constante multiplicada por la derivada de la función. En otras palabras, un factor constante puede extraerse de la derivada. El ejercicio aplicado al contexto. Escogimos lo del agricultor porque es la que más se asemeja a nuestra zona en la que vivimos, ya que es una zona rural. El problema dice así: un agricultor está cultivando maíz y ha observado que la cantidad de maíz en toneladas que puede cosechar depende de la cantidad de fertilizante en kilogramos que utiliza. La relación entre la cantidad de fertilizante, en este caso X, y la producción de maíz, que es P, se puede expresar mediante la siguiente función. P de X es igual a menos 0,01 X elevado a la 2 más 3X más 20. Esta función la obtenemos el valor negativo de que hay un límite en el cual al utilizar más fertilizante ya no se va a obtener más cantidad, sino menos cantidad. Entonces, tenemos que P de X es la producción de maíz en tonelada y X es la cantidad de fertilizante en kilogramos. Entonces, tenemos el siguiente problema. Si un agricultor utiliza 150 kilogramos de fertilizante, ¿cuántas toneladas de maíz va a obtener de acuerdo con la siguiente función? Hallar la derivada de la función. Entonces tenemos nuestra función y lo que hacemos es reemplazar los valores de acuerdo a lo que nos da el problema en el valor de X. Entonces al reemplazar el valor de X por 150, obtenemos que al multiplicarlo por menos 0,01 por 150, obtenemos un valor de 22.500. Luego, al multiplicar 3 por 150, obtenemos un valor de 450. Entonces, estos valores lo que hacemos es hacer una suma y en el caso de negativo, restarlo. Y para entonces una producción de 150 kilogramos de fertilizante, obtenemos una producción total de 245 toneladas. Paso, ya está la explicación del ejercicio.
donde tenemos que sustituir a x, que es 150, y al sustituir esto ya podemos calcular el procedimiento y obtenemos el resultado de 245. Como se puede evidenciar, aquí también se presenta lo que es la gráfica de la derivada como tal de la función p de x cuando es igual menos 0,1 x elevado a 2 más 3x más 20, como se aprecia en la imagen, donde x es fertilizante en kilogramos y es el producto de maíz por tonelada. Aquí se presenta lo que es la derivada de la función como está resuelta, donde p de x se le saca la derivada utilizando la propiedad de la derivada, lo que nos da que menos 1x cuando se le aplica la propiedad nos da que es menos 0,02 más 3. Se elimina el 20 por ser entero en derivada, no se coloca o se elimina. Tenemos la interpretación. La derivada p de x indica cómo cambia la producción de maíz al variar la cantidad de fertilizante. Si p de la derivada de x es mayor que 0, la producción aumenta al incrementar el fertilizante. Si p de x menor que 0, la producción disminuye. Esto puede ayudar al agricultor a encontrar la cantidad óptima de fertilizante a utilizar. Como conclusiones generales, tenemos las derivadas son esenciales para encontrar los valores máximos y mínimos de una función, lo que es fundamental en problemas de optimización. Otro, al estudiar la primera y segunda derivada de una función, podemos obtener información detallada sobre su gráfica, como intervalos de crecimiento y decrecimiento, puntos de inflexión y concavidad. Muchas leyes de la naturaleza se expresan en forma de ecuaciones diferenciales que involucran derivadas. Resolver estas ecuaciones permiten modelar y analizar una gran variedad de fenómenos. Y por última conclusión, la derivada proporciona una forma de aproximar una función cerca de un punto utilizando la recta tangente, lo que es útil en muchos cálculos numéricos. Pues eso sería todo. Muchas gracias.